Familia, buenas tardes. Hoy vengo a exponerles este tema y para ello les comparto la carta que Pablo escribió a Tito en el año 63 al 65, antes de Cristo, desde Necápolis de Epiro, una ciudad muy importante que estaba rodeada por varias ciudades, después del primer encarcelamiento de Pablo. Luego emprendió viaje a la isla de Creta. Para ello, vamos entonces a leer en la versión NBI Tito 1 del 5 al 9. Misión de Tito en Creta. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe de ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe de ser hospitalario, del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Luego de una exitosa evangelización, una campaña evangelística que realizó Pablo en la isla de Creta, ahora había muchos cristianos. Por eso envía a Tito allí a levantar maestros calificados que pudieran desempeñar esta labor. ¿Qué estaba enfrentando la iglesia, las iglesias de Creta? Había crisis espiritual de liderazgo, también había desenfreno, gente mentirosa y muchas otras cosas que estaban afectando el cristianismo y se estaban desviando los que ya se habían encaminado. Entonces Pablo vio con preocupación esta necesidad y decide entonces enviar a Tito, su colaborador, para que él fuera el que estuviera al frente de esta tarea. ¿Por qué esta crisis de liderazgo espiritual? Porque los maestros estaban enseñando lo que no era de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces estaban enseñando lo que no debían de enseñar para obtener dinero. Por eso estos maestros caían en la corrupción. ¿Cuál era entonces la tarea de Tito? Establecer ancianos en cada ciudad, como dice el versículo 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Entonces, ¿en qué consistió la tarea entonces de Tito? Según el versículo 5, ordenar lo que faltaba y que vigilara. Y para esta misión le describió cualidades y requisitos que debían tener los líderes ancianos sobre la importancia
y la necesidad de una sana doctrina que conduzca a una vida piadosa y enfatiza la palabra de Dios que faltaba en las iglesias. Aquí vamos a ver en el versículo 6 los requisitos que debían de reunir los ancianos. En el versículo 6, el líder debe de ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, sin sospecha de libertinaje o desobediencia. Confiables, tenían que ser confiables, debían de tener el poder como padres para mantener la autoridad dentro de sus hogares, dentro de su casa. Lo que Tito entonces deberá buscar en la asignación de estos líderes, versículo 8 al 9. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, ¿sí?, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Aquí vemos entonces que debían de ser fieles, confiables a la palabra de Dios, irreprensibles. Encontramos dos palabras que su significado en griego es anéncletos, que significa acusación, sin acusación válida, íntegro. También vemos el significado en griego, episcopos. El significado, él vela por la vigilancia espiritual de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, presbíteros significa madurez y respeto. También vemos aquí en la palabra de Dios la intervención del Señor. Y el Señor interviene allí porque el Señor siempre se ha preocupado por el liderazgo de las iglesias. Dios siempre ha hablado y lo hablará y lo hará siempre. Y aquí, ¿qué refleja Dios dentro de la palabra de Dios y este tema? Refleja a un Dios santo, de orden y autoridad en las iglesias. Bondadoso. ¿Por qué bondadoso? Dios siempre está preocupándose por que funcione y se establezca el liderazgo en las iglesias, sobre todo con la autoridad espiritual, con su ejemplo, como allí nos lo recordaban que en Creta estaban padeciendo de eso, estaban padeciendo del liderazgo espiritual. Entonces, en eso consistía la tarea que Tito debía de ir a ordenar allí. También Tito, para que Tito estableciera el orden y en lo que quedaba por hacer. La tarea de Tito se llevó a cabo en la organización. Él llegó allí a organizar, a poner el orden en todo el desorden y, como dice acá, lo que quedaba por hacer. En la versión Reina Valera dice para que corrigiese lo que no estaba bien. También la tarea de Tito se llevó a cabo en las comunidades, en las iglesias de Creta, nombrando ancianos con unos requisitos e instrucciones como administradores. ¿Cuál es el fondo
lo más importante del propósito de esta carta: establecer ancianos de un carácter piadoso, cristiano, afirmar líderes que los cretenses aspiren a crecer en un sentido de madurez. También que la iglesia reconozca y afirme líderes que reflejen los principios y mandatos de Dios en la sana doctrina. Y aquí nos encontramos, vemos que para los cristianos hay unas aplicaciones que debemos también darle importancia y lugar en nuestras vidas para poderlas cumplir, como la gran comisión que estamos en el deber de cumplir. En lo personal, profundizar mucho más en el estudio y meditación de la palabra de Dios, más en el estudio para afirmar mis convicciones en la verdad. En la parte eclesial, crear más sentido de pertenencia por la iglesia, evangelizar como modo de vida para que se añadan más creyentes. En lo social, no puedo ser indiferente frente a una sociedad que necesita a Dios como respuesta, a Cristo como Salvador, en un mundo caído, en un mundo que está perdido. Y también testimonio de vida en todo ámbito. También que la iglesia viva una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que los ancianos, con su fe y ejemplo, testifiquen de acuerdo a una sana doctrina como fundamento vivo, una transformación coherente con el carácter de Cristo, como el cuerpo de la iglesia, viviendo una vida de disciplina, devoción y de una manera justa, guiados por la palabra de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes.